público que se suscriba a nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio, que le dé like al video, que active la campanita de notificaciones para que cada día reciba este contenido y que lo comparta también con sus familiares y amigos. Sabes que el Congreso de los Estados Unidos ha estado analizando la situación de la inmigración y la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos y la importancia que tiene la inmigración en los diferentes ámbitos de la economía estadounidense. Y el Congreso está analizando en este momento el papel de la inmigración en la estrategia que tiene que ver con la competencia de China. Como ya hemos hablado en el programa anteriormente, es muy importante para el desarrollo de los Estados Unidos las mentes jóvenes, las mentes de los estudiantes internacionales que tienen mucho talento, y eso es una de las manos de obra que Estados Unidos siempre más busca. Y las negociaciones sobre el proyecto de ley de la competencia de China incluyen disposiciones para facilitar el camino a Estados Unidos para algunos trabajadores altamente calificados chinos. Mientras el Congreso norteamericano negocia un proyecto de ley amplio destinado a hacer que los Estados Unidos sea mucho más competitivo que China, los demócratas de la Cámara de Representantes presionan por disposiciones de inmigración que atraigan a los trabajadores altamente calificados e impulsen los sectores críticos de la economía. La Cámara aprobó una legislación con varias disposiciones de inmigración, incluida una que permitiría que más inmigrantes con un doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemática obtengan tarjetas de residencia para vivir y trabajar en los Estados Unidos. El Senado aprobó una versión mucho más reducida del proyecto de ley que no incluye esas disposiciones, una de las diferencias que docenas de congresistas de ambas cámaras discutirán en los próximos meses. Los demócratas dicen que las disposiciones para eximir a los titulares de títulos avanzados de STEM de los límites anuales de las tarjetas verdes podrían atraer a más estudiantes internacionales en un momento de disminución de la inscripción y ayudar a los inmigrantes altamente calificados de países como India y China a evitar largos retrasos en la solicitud de visas. Somos un faro en el mundo para las mejores y más brillantes personas innovadoras, creativas y colaborativas, dijo la representante demócrata Deborah Ross, quien representa el Triángulo de Investigación de Carolina del Norte. Entonces, si ya no somos un destino deseado para ellos, se irán a otro lugar. Pero sus esfuerzos chocan con la realidad de un sistema de inmigración que no ha cambiado en décadas y profundas divisiones partidistas que amenazan la posibilidad de cualquier acción. Y eso lo han aprovechado países como la misma China, y también lo han aprovechado países como Canadá, que han abierto la inmigración a una mano un poquito más una mano internacional que tenga mucho más talento, una mano calificada que muchas veces ha sido rechazada en los Estados Unidos. Y algunos republicanos quieren mantener el proyecto de ley de competencia de China lo más limitado posible para garantizar que puedan avanzar rápidamente en un momento en que las divisiones partidistas sobre la inmigración están en su punto más alto, y muchos en el partido republicano no están dispuestos a realizar ningún cambio en la ley de inmigración en ausencia de una seguridad fronteriza más estricta, que es lo que siempre hemos dicho aquí. Hasta que no se aseguren las fronteras, los republicanos en ningún momento van a estar de acuerdo con ninguna reforma migratoria, porque ya ellos lo han dicho que cada vez que se anuncia una reforma migratoria es una avalancha de personas que llegan por la frontera. Ahora mismo estuve viendo esta mañana que hay una nueva caravana que se está formando en Tamaulipas, en Chiapas o en algo así, y esa nueva caravana de inmigrantes lo que están pidiendo que se le deje entrar a los Estados Unidos son más de 40,000 personas, y 18,000 personas van a marchar tienen banderas venezolanas de todos los países, diciendo que ellos necesitan que lo dejen entrar. Y durante la primera reunión de la conferencia oficial sobre el proyecto de ley de competencia de China el pasado jueves, el republicano de Iowa, Charles Grassley, dijo que se opondría a la inclusión en las disposiciones de inmigración en la Cámara en el proyecto de ley final. Grassley, miembro de alto rango del Comité Judicial del Senado, calificó esas disposiciones de partidarias y totalmente ajenas a la lucha contra China, y dijo que muchos de sus colegas comparten sus preocupaciones. La representante Zoe Lofgren de California, presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía del Poder Judicial de la Cámara, estuvo entre los demócratas durante esa reunión de la conferencia, que destacó las disposiciones de inmigración en la versión de la Cámara. Esta ambiciosa agenda está incompleta sin un número adecuado de científicos e ingenieros
ingenieros para preservar nuestro liderazgo mundial para las generaciones venideras, dijo Lovgren. Históricamente, la atracción de los mejores y más brillantes mentes del planeta han comenzado con el sistema universitario de los Estados Unidos, que atrae a estudiantes internacionales de todas partes del mundo. Pero las nuevas inscripciones han disminuido bastante cada año durante los últimos 5 años. Las nuevas inscripciones de estudiantes nacidos en el extranjero en colegios y universidades de los Estados Unidos cayeron por primera vez en la década del año 2016 y las inscripciones generales de esos estudiantes han disminuido en un 5% desde el año 2019, según una investigación compilada por el Grupo de Defensa FW, y también motivaron a la crisis del COVID-19 de esa misma situación. Por otro lado, China envió menos estudiantes internacionales a Estados Unidos en el 2021 que en el 2020, según un informe del gobierno de abril sobre la inscripción de estudiantes internacionales. Los expertos atribuyeron esa disminución a la pandemia, pero también notaron la creciente vigilancia de los inmigrantes chinos en los Estados Unidos y el racismo contra los asiáticos que aumentó durante la pandemia. Las universidades siguen siendo optimistas de que la inscripción de estudiantes internacionales antes de la pandemia eventualmente se recuperará, pero dicen que se necesitan cambios de política más amplios para ayudar a los estudiantes internacionales a permanecer en el país después de la graduación que no están en el proyecto de ley, para garantizar que elijan los Estados Unidos en lugar de Canadá, Australia o incluso China. Mientras el Congreso sopesa específicamente la competencia económica con China, mantener las vías abiertas para los estudiantes internacionales chinos es particularmente importante, dicen los defensores. El representante Bill Foster, demócrata por Illinois, físico y ex hombre de negocios que a menudo es un líder en política científica, quiere que las disposiciones de inmigración de la Cámara permanezcan en el proyecto de ley final. Si decidimos hacer imposible que los chinos con título STEM vengan a los Estados Unidos, creo que nos estamos disparando en el pie y haciéndole un favor a China, dijo Foster. Foster dijo que las universidades estadounidenses sirven no solo para incubar talentos extranjeros, sino también para mostrar a los estudiantes de países autoritarios cómo es vivir en una sociedad libre. Creo que tenemos que trabajar mucho más duro en eso para asegurarnos de que los estudiantes que vienen aquí no solo es para obtener título STEM, sino para cualquier propósito para que realmente obtengan el beneficio de vivir en una sociedad libre. ¿Tú sabes lo que pasa con eso? Estados Unidos siempre ha utilizado eso de modelo. Yo fui un estudiante en los Estados Unidos, estudié allá en las universidades, y lo que ellos utilizan de modelo es ese método norteamericano para los estudiantes internacionales. O sea, cuando tú eres un estudiante internacional, eso le dejan millones y millones a las universidades. Es un negociazo que tienen ellos para instruir a esos estudiantes internacionales, no solamente de la cultura norteamericana, sino de la manera de vivir en democracia. Y en esos grupos que yo estaba en Columbia University, había gente de África, de China, de Japón, de todos los países del mundo, y lo que nos instruía más era de la cultura y cómo se vive en esos países, en el país norteamericano. Su fuerza depende en parte de su capacidad para atraer inmigrantes de todo el mundo, dicen los defensores. Si los inmigrantes altamente calificados pasan años languideciendo en la acumulación de visas, las industrias que dependen de su talento sufrirán. Y también los países como Canadá se beneficiarán de esto. Tenemos millones de puestos de trabajo solo en las industrias relacionadas con STEM que están abiertas hoy, dijo Philip Connor, demógrafo senior de FWD, y estas son personas altamente calificadas que serían necesarias para estos puestos y quedan vacantes año tras año. Según el Foro Nacional de Migración, el 42% de los graduados del doctorado en STEM son estudiantes internacionales. Allá habíamos explicado lo que eran los estudiantes STEM, que son los del área de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería. Entre 3.000 y 5.000 doctorados en STEM solicitan la residencia permanente en los Estados Unidos cada año, porque esas visas que consiguen estos estudiantes del grupo STEM se convierten eventualmente en una residencia norteamericana. Más de 4 docenas de ex líderes de seguridad nacional del Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia publicaron una carta la semana pasada que presiona al Congreso para que mantengan las disposiciones de inmigración durante el proceso de la conferencia. Estados Unidos sigue siendo el destino más deseable para los mejores científicos e ingenieros internacionales del mundo, una hazaña que China, a pesar de sus grandes inversiones, no se ha acercado a replicar, escribieron los exfuncionarios. Los cuellos de botella en el sistema de migración de los Estados Unidos corren el riesgo de desperdiciar esta ventaja. China ha tomado varias medidas para aumentar su cartera de talento nacional, señalaron los funcionarios, duplicando su presupuesto de educación superior en menos de una década. En los próximos 3 años, China tendrá el doble de graduados de doctorado en STEM que en Estados Unidos. Jill Welch,
es asesora principal de políticas de la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración, dijo que China ha traído con éxito a muchos estudiantes internacionales africanos que de otro modo podrían haber elegido estudiar en los Estados Unidos, debido a que China en realidad ha brindado caminos intencionalmente para eso y ha realizado inversiones en eso. Por razones de política exterior, creo que hay mucho valor en que Estados Unidos se asegure de que le demos la bienvenida, dijo Welch. Y mucha gente que no entiende la inmigración, como el expresidente Donald Trump y muchos de los republicanos y Stephen Miller, piensan que la inmigración es una carga para los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos nunca han recibido una carga de la inmigración, porque la inmigración es uno de los departamentos que se pagan ellos solos. O sea, los presupuestos de inmigración lo cubren los muchos casos que tienen los solicitantes de inmigración. Y no solamente eso, sino que la inmigración logra que Estados Unidos pueda captar los mejores cerebros de toda parte del mundo y que hacen grandes descubrimientos, como la vacuna del COVID fue descubierta por una persona que era un recién inmigrante a los Estados Unidos, y también muchísimos grandes inventos. Y el Senado, que aprobó una versión mucho más reducida del proyecto de ley de competencia de China el año pasado, votó recientemente para iniciar el proceso de conferencia con la Cámara, aunque los senadores de ambos partidos reconocen la importancia de traer inmigrantes altamente calificados. Los esfuerzos para hacer en el pasado se encontraron con divisiones partidistas. Los cambios en el sistema de inmigración que allanarían el camino para los trabajadores extranjeros tradicionalmente chocan con preocupaciones sobre si pondrían en peligro los trabajos de los ciudadanos estadounidenses. Preston Hunekens, gerente de Relaciones Gubernamentales de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, un grupo conservador que se opone a la inmigración, escribió críticamente a principios de este año sobre las disposiciones de inmigración en el proyecto de ley de competencia. El Congreso haría un mejor uso de su tiempo y los recursos de los contribuyentes al centrarse en mejorar el talento STEM desarrollado en Estados Unidos, escribió en una publicación del blog. La versión del proyecto de la ley de la Cámara también crearía una clase especial de visas de no inmigrantes para emprendedores nuevos e introduciría nuevas protecciones para los musulmanes, uigures y los residentes de Hong Kong que huyen de China. El movimiento sobre la legislación de competencia se produce después de que los demócratas se quedaran cortos en su intento de reformar el sistema de inmigración a través de un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria el año pasado. Muchos defensores esperan que el consenso bipartidista sobre la necesidad de competir con China asegure que algunos cambios de la inmigración, si se adaptan estrictamente a los inmigrantes altamente calificados, se conviertan en ley antes de las elecciones de mitad de periodo. Si queremos ser económicamente competitivos en su conjunto con China, esa es realmente la ruta más fácil, dijo Connor. Tal vez no necesariamente políticamente, pero al menos demográficamente, para aumentar así la inmigración. Entonces le dicen, ya conjuntamente con eso, ¿qué tan complicado es conseguir, por ejemplo, una visa de estudiante en los Estados Unidos? O sea, por ejemplo, una persona que vive fuera de los Estados Unidos podría conseguir una beca para estudiar en los Estados Unidos. Sí, pudiera conseguir una beca. Hay diferentes tipos de becas por diferentes medios y son las instituciones que las ofrecen. Hay becas para deportistas, hay becas para personas extraordinarias, hay becas de acuerdo para diferentes tipos de talentos, para talentos músicos, pero usted debe saber la institución donde usted solicita ese tipo de procedimientos, y también si usted tiene los medios propios, para usted puede pagar su universidad con sus medios propios a través de una visa F1. Y queremos recordar